Existen infinidad de detalles que tienes que tener en cuenta para poder aumentar tu masa muscular y aplicar a tu entrenamiento, a tu nutrición, a tu descanso, etc. Pero en este vídeo quiero hacer la recopilación de los 5 pilares que tienes que llevar a cabo para poder asegurarte mínimo un 80% de resultados. Ya sabes, la ley de Pareto, haz el 20% que te genere el 80% de los resultados. Y por tanto, si te parece, empezamos con el primero. Pero antes de empezar, si por lo que sea, este es el primer vídeo que estás viendo de este canal, déjame presentarme, ¿no? Creo que lo suyo, ¿no? Simplemente para que nos conozcamos, un par de besitos y ya empezamos, ¿no? Mi nombre es Álvaro Guzmán, Álvaro Trainer en redes sociales, soy entrenador especialista en biomecánica y también director de las formaciones de Trainology, una empresa de formación en la cual nos dedicamos a hacer que personas que son profesionales del sector, tanto en la parte del entrenamiento como de la nutrición, pasen un proceso formativo de 9 meses y cuando terminan son los putísimos amos y se lo rifan ahí fuera, porque somos capaces de enseñarles todo lo que necesitan saber a nivel técnico, es decir, programación del entrenamiento, nutrición, hacer dietas, etcétera, etcétera, y también a nivel de negocio, a nivel de proyecto, es decir, es gente que cuando sale no solo sabe sabiendo las cosas, sino que sabe cómo ejecutarlas, sabe cómo conseguir clientes, cómo darles un buen servicio y por tanto hacer que le recomienden y que vaya todo muy bien. También tenemos otras formaciones de biomecánica, porque como te he dicho, soy especialista en ello, como es el certificado experto en biomecánica. Todas estas formaciones te he dejado por aquí abajo el link, porque si por lo que sea te apetece echarle un vistazo a alguna, pues nada, simplemente para que lo veas. Alguna que otra no tenemos plazas disponibles, porque ya las hemos cerrado, porque somos gente de palabras. Si decimos que la cerramos y hasta dentro de un tiempo, pues no sé muy bien cuándo las abriremos. Pero no te preocupes porque están las listas de esperas habilitadas, por lo tanto te registras y cuando vayamos a abrir plazas, tocotón y te decimos, ¿quieres? Genial. ¿No quieres? Pues qué putada, porque vas a tener que competir contra nuestros alumnos y de verdad que te voy a desear mucha suerte. Pero ahora sí que sí, vamos con el primer pilar para conseguir aumentar tu masa muscular lo máximo posible. Y claro, el primer pilar seguramente alguno estará pensando, ¿hablará de nutrición? ¿Hablará de entrenamiento? Bueno, cuando hablamos de hipertrofia es importante hablar de entrenamiento primero. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que necesitamos un superávit calórico, es decir, tener o comer más de lo que realmente estamos gastando para que haya un pequeño excedente de energía que tu cuerpo utilice para aumentar la masa muscular, ¿no? El tejido muscular. Todo eso es espectacular. El problema es que si no entrenas, si no le das un estímulo a tu músculo, tu cuerpo va a utilizar ese excedente para crear más cosas, pero en este caso va a ser crear más grasa, porque es muy listo y va a decir, bueno, yo me lo voy a guardar aquí por lo que sea, en lo que vienen a ser las míticas cartucheras, ¿no? Por si acaso el día de mañana esta persona no tiene para comer, pues que pueda tirar de ahí y que no muera. Por eso mismo aumentamos el porcentaje graso indefinidamente, prácticamente, hasta que... Pero para que se aumente la masa muscular, realmente tu cuerpo tiene que entender que hay un estímulo, hay algo que le dice, quieto parado, eso no va para el almacén de grasa, eso va para el músculo, que lo necesitamos porque se la ha estimulado espectacularmente bien. Así que por eso mismo voy a empezar hablando del entrenamiento. Y lo primero en que nos vamos a fijar va a ser en los ejercicios que vamos a utilizar. Puede que esto te rechine un poco, porque la gran mayoría de personas, de divulgadores, de entrenadores, suelen hablar un poco más de la parte del volumen de entrenamiento. Es decir, oye, que prácticamente da igual los ejercicios que metas, que siempre y cuando cumplas una serie de repeticiones por grupo muscular a la semana, pues oye, pues tú tira, ¿no? Vas a aumentar la masa muscular, efectivamente, 100%. Pero claro, el problema es que hacer esto es exactamente lo mismo que coger y decirle a alguien, oye, ¿tú quieres hacer tiro al plato? No te preocupes, mira, simplemente una escopeta y tienes aquí 150.000 oportunidades, alguna de ellas le vas a dar. Y como este vídeo está pensado para que seas capaz de aumentar la masa muscular, pero sobre todo de forma eficiente, pues tenemos que empezar por la selección de los ejercicios. Podría tirarme horas, literalmente, como hago ya en el certificado experto en biomecánica, hablando sobre patrones principales, factores de cómo debo seleccionar un ejercicio en base a la mecánica, pero no tenemos tiempo, porque estamos en un vídeo de YouTube. Y por eso mismo te quiero hablar de los pilares principales para que sepas si un ejercicio es bueno o no, o en el caso de que tengas un ejercicio medianamente bueno, que tengas una herramienta para saber cómo mejorarlo. Y es impepinable que de lo primero que tenemos que hablar es de la estabilidad. Es decir, si yo lo que quiero es aumentar mi masa muscular, es decir, generar hipertrofia, hay que entender que la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, todo el contexto del entrenamiento tiene que estar orientado a poder aplicar la máxima fuerza posible. Y si yo estoy haciendo equilibrios, ya sea en un BOSU, ya sea sobre una superficie inestable como puede ser, o bien una zapatilla o incluso tu propio pie, pues prácticamente va a ser más difícil aplicar la máxima fuerza posible. Por lo tanto, siempre y cuando puedas mejorar la estabilidad de un ejercicio, ya sea mediante abrir la base de sustentación, es decir, colocar los pies un poquito más abiertos. Si por ejemplo estoy haciendo un press de banca y en vez de tener los pies completamente pegados al banco, pues los abro un poquito para poder tener una mayor estabilidad en el caso de que la técnica me falle un poquito. En el caso de que esté haciendo un remo, por ejemplo, unilateral en polea y no ponga los pies completamente cerrados, sino que los coloque bien presionando sobre el suelo para poder sacar el máximo partido. Bueno, pues siempre que tengas esa oportunidad o incluso en ejercicios un poquito más
específicos, como por ejemplo puede ser una flexión de codo en polea, etcétera, colocar lo que se llama un punto de restricción, que es básicamente una superficie que nos limite la movilidad de una zona del cuerpo para poder garantizarnos que la otra zona se va a mover espectacularmente bien y sobre todo bajo contextos de estabilidad. Esto va a ser espectacular por y para el estímulo de tu músculo y por lo tanto para la hipertrofia. El punto número 2 de esta parte de la selección de los ejercicios es que no tienes que hacer más de 3-4 series por ejercicio. Y esto tiene que ver con un principio del entrenamiento que habla de la variabilidad. Es decir, cuando cogemos por ejemplo a una persona y le decimos que haga 10 series de un mismo ejercicio versus que haga 2 series de 5 ejercicios, los estudios lo que nos dicen es que va a conseguir más hipertrofia cuando cogemos el mismo volumen de entrenamiento pero metemos más ejercicios, básicamente porque estamos atacando a la misma zona, al mismo músculo, en diferentes ángulos, en diferentes posiciones de estiramiento, de acortamiento, en diferentes partes del rango de recorrido donde más le cuesta y por lo tanto generamos más adaptaciones. Discúlpame que tengo aquí una pizarra para algo, entonces lo voy a utilizar. Parte número 1, selección de ejercicios. El tercer y último punto acerca de la selección de ejercicios es, como dice aquí, el sentimiento. Y no me refiero a que cuando veas un press de banca se te salgan las lágrimas de los ojos, porque es un ejercicio espectacular y nos emociona ver el pectoral a tope. No. Me refiero básicamente a que cuando estés haciendo un ejercicio, sí que es cierto que, aunque no sea un indicador clave y que se cumpla en el 100% de las veces, cuando con ese ejercicio conseguimos sentir bien ese músculo que estamos entrenando, pues seguramente tenga mayor potencial de hipertrofia. Solo que hay que poner un pequeño asterisco. Y es que por mucho que sientas ese músculo determinado durante el ejercicio, si cuando llegamos al fallo muscular no fallamos porque sea ese músculo el que tiene ya toda la fatiga y no puede ya, o sea, ya está reventado, está cansado, jefe, y estamos fallando porque hay otro músculo más reventado que él, que sepas que el estímulo no se lo lleva el músculo objetivo, se lo está llevando el otro que está más reventado. Es lo que llamamos, en términos científicos o digamos de programación del entrenamiento, factor limitante. Y un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas sería en unas dominadas, si fallas porque no es tu dorsal el que no puede más, sino que es o bien tu bíceps o bien el antebrazo, eso no ha sido un ejercicio para espalda per se, sino que ha sido más o bien para bíceps o bien para antebrazo. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente punto después de la selección de ejercicios, tenemos que hablar de la famosa y de la madre intensidad. Mientras que escribo esto, puedes aprovechar para darle un like y suscribirte. La intensidad es clave, es básicamente lo que le da el motivo suficiente a tu cuerpo como para que se ponga a crear masa muscular. Si yo cojo muchos ejercicios pero entreno sin ningún tipo de intensidad, realmente no le voy a mandar a mi cuerpo esa señal de fulanito, espabila, que aquí hay que hacer cosas. Y la intensidad se puede medir de muchas formas, se puede medir mediante el porcentaje del 1RM, es decir, si puedo mover 100 kilos en press de banca, el 70% de mi 1RM son 70 kilos. Vale, muy bien, solo que todavía hay que ahondar un poquito más. Porque claro, si con el 70% del 1RM haces una repetición, eso tampoco será una intensidad muy alta. En cambio, si con el 60% del 1RM, es decir, si puedes mover 100 kilos con los 60, haces todas las posibles y llegas al fallo muscular, eso realmente es una intensidad alta. ¿Por qué? Porque estamos generando mucho esfuerzo. Es por eso que en términos de hipertrofia vamos a hablar de la cercanía al fallo muscular como la manera o digamos la vara de medir. Cuanto más cerca del fallo muscular esté o incluso en el propio fallo muscular, tendré una intensidad submáxima o máxima y cuanto más lejos, pues obviamente menos motivos le voy a dar a mi cuerpo de que se estimule. Es por eso por lo que la recomendación general que os voy a hacer desde este vídeo que estoy grabando en este preciso instante es que os mantengáis en lo que llamamos un RIR 0 o un RIR 2-3. Y calcular esto es muy sencillo. Cuando terminas de hacer la última repetición y dejas la barra en el soporte dices, ¿cuántas más podría haber hecho hasta llegar al fallo? Pues mira, una más sí, otra más sí, y la tercera me la como. Vale, pues eso significa que podrías haber hecho 2 repeticiones más. Eso es un RIR 2. Una vez que hablamos de intensidad es cuando ya nos podemos empezar a meter en el volumen de entrenamiento. Mientras que escribo esto, pues aprovechar para poner un comentario diciendo lo guay que te está pareciendo este vídeo. El volumen lo vamos a contar fácil, sencillo y eficaz, y es básicamente cuántas series cercanas al fallo estoy haciendo a la semana por grupo muscular. Para ello es importante tener en cuenta lo que te he explicado en este tercer punto del sentimiento, lo del factor limitante. Es decir, que en un ejercicio, por ejemplo un press, lo pongamos para pectoral, pero realmente fallas porque no puede más tu tríceps, que sepas que seguramente esa serie la tienes que contar más para tríceps que para pectoral. Es importante, porque si no luego decimos, joder, es que estoy haciendo mucho volumen de entrenamiento de este grupo muscular o de este ejercicio, ya, pero es que estás contando mal que esa serie no va para aquí, sino que va para allá. Entonces ahí de repente ya, tú sabes. Y la pregunta del millón es, Álvaro, ¿cuánto volumen de entrenamiento tengo que hacer? Bueno, por experiencia, llevando a literalmente miles de personas durante estos años, ya no solo yo personalmente, sino también el equipo que hemos tenido de entrenadores personales, me he visto absolutamente de todo. Y esto significa que hay una variabilidad, es decir, que no a todas las personas les viene bien el mismo volumen, ya sea por su experiencia previa haciendo deporte, por lo buenos que son, por el tiempo que llevan haciéndolo y por tanto las adaptaciones que hayan creado, por muchas cosas. Hemos conseguido cambios espectaculares con personas haciendo máximo 10 series por grupo muscular a la semana.
Eso sí, es gente que tenía una muy buena selección de ejercicios, que llegaba completamente bien a la intensidad y sobre todo que tenía una muy buena técnica. Entonces, por cada serie que podía sacarle partido, le sacaba el máximo potencial que había. Eso, claro, también es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo la capacidad de sacarle partido a una serie que tiene una persona principiante, que llega al gimnasio, hace así, y a la tercera dice, oye, ya no puedo más. Entonces, pues claro, vamos a poner, ¿no?, que cada serie es una unidad máxima de estímulo. Pues igual esa persona le está sacando 0,3. En cambio, una persona muy avanzada, con una muy buena técnica, llegando al fallo muy pero que muy bien, muy fino, pues igual de una unidad posible le está sacando una unidad posible. Entonces, una serie del avanzado es como si fueran 5 del principiante. Es por eso por lo que es muy complicado responderte a esta pregunta, pero si tuviera que darte un abanico, te diría que fueras de aproximadamente las 7 series por grupo muscular a la semana hasta aproximadamente 15, o en el caso de que seas un superhéroe, te vayas a 20, aunque en casos de, por ejemplo, mesociclos o temporadas en las cuales reducimos un poco la carga de otros grupos musculares, pero hacemos énfasis en otros, se podría llegar a dar. Sobre todo porque ten en cuenta que una cosa es que yo haga 10 series de bíceps, pero claro, 10 series de bíceps, esa fatiga me va a afectar 100% a las series de cuádriceps, de glúteo, de los otros grupos musculares, porque eso lo regula el sistema nervioso. Y es un sistema nervioso para todos. Una vez que tenemos el volumen, tenemos que hablar del cuarto punto, que es de la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva es el principio fundamental de cualquier entrenamiento. Para que te hagas una idea, tu cuerpo es extremadamente listo. Es decir, tu cuerpo siempre va a intentar adaptarse a aquello que todavía no está adaptado. Es decir, si al principio le metes 4 series de pectoral, como comprenderás, el día siguiente, cuando eres principiante, no puedes ni mover el hombro porque tienes el pectoral reventado. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que después de 2 meses vuelva a hacer esas mismas 4 series y ya no solo es que no pueda ni siquiera mover el hombro, sino que lo puedo mover espectacular y ya no tengo ninguna agujeta, ya no tengo ningún daño muscular? Bueno, eso es lo que se llama el proceso de adaptación. Entonces, claro, cuando tu cuerpo se ha adaptado a algo que antes ya era como muy jaleo y por tanto tenía ese potencial de activar esa alarma de, oye, aquí nos han estimulado, hay que traer nutrientes, cositas aquí para generar masa muscular aquí, ¿no? Masa muscular, después de no sé cuántos meses, esa misma carga ya no activa esa alarma. Por lo tanto, tenemos que aumentar la carga. Esto es en lo que se basa la sobrecarga progresiva, en hacer poco a poco tu entrenamiento un poquito más retador de diferentes formas. Puede ser mejorando la técnica, es decir, no mueves absolutamente nada en la programación del entrenamiento a nivel cuantitativo, es decir, número de series iguales, número de repeticiones iguales, número de RIR, es decir, cercanía al fallo, exactamente lo mismo, durante 3 o 4 meses incluso, pero como vas mejorando la técnica, vas sacándole partido cada vez más a las series. Por tanto, estás cumpliendo con esa sobrecarga progresiva. También lo podrías hacer aumentando poquito a poco los kilos en la barra, ¿no? Es decir, haciendo un poco más fuerte. Lo podría hacer manteniendo absolutamente todo igual de estanco, salvo las repeticiones. Intentar coger con el mismo peso y hacer más repeticiones. Lo podría hacer acercando un poquito más al fallo cada vez en las diferentes series. Entonces, como ves, al final el objetivo, aunque todo esto habría que matizar en qué contexto, en qué persona le interesa más hacer una sobrecarga progresiva en esta variable o en otra, pues bueno, simplemente te pongo aquí unas cuantas opciones para que seas consciente de por lo que puedes hacer. Y ahora por último vamos a hablar acerca de la paciencia. Y dirás tú, ¿qué cojones es esto, Álvaro? Bueno, pues la paciencia es la madre de todas las ciencias y en el aumento de la masa muscular vas a tener que tener mucha. Ten en cuenta que es un proceso metabólicamente complicadísimo, es decir, se tarda mucho más en aumentar 1 kilo de masa muscular que en reducir 1 kilo de grasa. ¿Por qué? Porque son procesos fisiológicos completamente diferentes y por lo tanto uno es más fácil de conseguir, como es la parte de reducción de grasa, y otro es más complicado, como es la parte de creación de masa muscular. Por lo tanto, es importante que sepas que si tu objetivo es aumentar mucho la masa muscular, vas a tener que estar replicando esos pequeños ciclos de volumen, de definición, etcétera, etcétera, para conseguir estar siempre más o menos en un porcentaje graso medianamente saludable y por tanto que tu cuerpo siempre esté receptivo al aumento de la masa muscular. Esto es importante porque si haces un volumen muy pero que muy grande y por tanto el porcentaje graso aumenta mucho, cada vez que vayas a subir peso, es decir, por ejemplo, 1 kilo de peso, cuando tenemos, imagínate, en hombres más de un 23% de grasa, ese kilo de peso, igual el 70% se va a la grasa y el 30% al músculo, mediante que si somos hombres con un 10% de grasa, de ese kilo de peso que vamos a subir, es más probable que, por ejemplo, el 50% se vaya al músculo, ya estamos ganando 200 gramos de músculo respecto al ejemplo anterior, y el otro 50%, el otro medio kilo, se vaya a la parte de grasa. En mujeres pasa exactamente lo mismo, solo que las mujeres ya sabéis que tienen un poquito más de porcentaje graso, es decir, lo que a nivel visual en un hombre y en una mujer es lo mismo, el hombre tiene menos porcentaje graso y la mujer más porcentaje graso. Es cuestión de fisiología. Así que amigo mío, amiga mía, no te preocupes porque en el caso de que hagas todo esto,
vas a tener tu contexto, tu entrenamiento bastante bien orientado al aumentar esa masa muscular. Y en el caso de que no sepas muy bien cómo hacerlo, en el caso de que quieras saber un poquito más, que sepas que, aunque no te lo he mencionado al principio, tenemos otra formación que se llama Fit Accelerator. Es una formación de 12 clases en las cuales te enseño paso a paso cómo lo hago yo personalmente conmigo, cómo lo hago con todos los atletas a los que he llevado, su proceso de entrenamiento, su proceso de contextualización, tanto el entrenamiento, la parte de nutrición, la parte de descanso, etcétera, etcétera, para que prácticamente te conviertas tú mismo o tú misma en tu propio preparador o preparadora. En el caso de que lo quieras saber un poquito más, te dejo por aquí abajo el link. Si te ha gustado el vídeo, un like, que menos, y suscribirte si todavía no lo estás, y que nos vemos el jueves que viene con un poquito más de Science. Ya saben que se me cuiden y que les mando muchos besos biomecánicos y abrazos hipertrofiados.